Un fundamento es el cimiento en el que se apoya y se sostiene algo. Por ejemplo, cuando hablamos del cimiento de una casa. El cimiento, para que funcione como tal, debe tener una característica. Debe ser firme. De lo contrario, la casa se derrumba. Lo sepamos o no, seamos conscientes o no, todos estamos construyendo una casa. Esa casa simboliza nuestra vida y también simboliza a nosotros mismos. Nos estamos construyendo cada día, pues somos una creación inacabada. Punto importante para esta semana. Los seres humanos somos una creación inacabada. Tenemos que terminarla. A diferencia del resto de la creación, el ser humano tiene el deber de terminarse y transformarse en aquello que está destinado a ser, un hijo de Elohim, a imagen y semejanza de Yeshua. Un animal está terminado. No puede un perro, un gato, dejar de ser un gato, un perro. Es ya lo que es, está terminado. El ser humano no está terminado. Un ser humano puede no actuar como un ser humano, puede no desarrollar todo su potencial e incluso quedarse en un estado bastante animal. En ese sentido, tenemos un trabajo que hacer que es terminarnos. Para lograr este objetivo, tenemos que fundamentar nuestra vida en el cimiento correcto. Yesod es la energía fundamental en el más literal de los sentidos, pues Yesod es la energía que sostiene completamente nuestra vida. Yesod es la energía que, si falta, la vida se desmorona y viene el caos sobre nosotros. Yesod es el apoyo más profundo de nuestra conciencia. Es decir, Yesod es lo que nos permite permanecer, entre comillas, en pie en la vida. Nos podemos preguntar, ¿cuál es el fundamento de mi vida? ¿Cuál es el cimiento en el que me apoyo? ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? ¿Qué es lo que me da la seguridad, la estabilidad, la firmeza y el sentido en mi vida? Por ejemplo, ¿son mis hijos? ¿O mi esposo o mi esposa? ¿Mi matrimonio? ¿O es mi trabajo? ¿O mis logros personales? ¿O mi dinero? ¿Mi imagen? ¿El reconocimiento de los demás? ¿Mi puesto en la empresa? ¿Mi religión? ¿Mi camino espiritual? ¿Mi maestro? Si perdieras alguna de estas cosas, ¿sentirías que tu vida se desmorona? Por ejemplo, si piensas que si se muere un hijo, tú te mueres con él, entonces el fundamento de tu vida son tus hijos. Si piensas que si te deja tu pareja, te quedas vacío y sin sentido de la vida, entonces el fundamento de tu vida es tu pareja. Si piensas que si quiebra tu empresa y pierdes todos tus bienes, sería mejor morir que seguir viviendo, entonces el fundamento de tu vida son tus bienes materiales. Si piensas que si las personas te rechazan y pierdes el reconocimiento de tus pares, sería terrible y entrarías en una depresión, entonces el fundamento de tu vida es la opinión que los demás tienen de ti, etc. Todos estos temas que mencioné, hijos, padres, pareja,
maestro, trabajo, dinero, etc. Aunque muy importantes, no son el verdadero cimiento de la vida. Si queremos avanzar en el camino de la espiritualidad, tenemos que aprender a diferenciar entre los pilares de la vida y el fundamento de ella. Los pilares de la vida son la familia, los padres, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la salud, por ejemplo. Cada uno de estos temas es muy importante en la vida de todas las personas, pero no son el fundamento de la existencia. Ellos son los pilares que se apoyan en el cimiento, pero no son el cimiento. Por eso es tan importante poder diferenciar entre lo que son los pilares y el cimiento. ¿Cuál es, entonces, el cimiento firme de acuerdo a la sabiduría de la Escritura? La Escritura enseña que el único fundamento del ser humano es Elohim, nuestro Creador. El ser divino, el Padre, es el cimiento donde se apoya toda nuestra vida. Dice el cabalista David, rey de Israel, en el Salmo: solo a Elohim espera mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. Por eso no seré sacudido. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Elohim por roca de mi confianza. Para el ego hay muchas opciones de fundamento. Ese es el politeísmo del ego. El ego tiene muchos dioses que sostienen su vida. Eso se llama la idolatría. La idolatría no es solo adorar a una estatua de piedra. Es sobre todo fundamentar la vida en otra cosa que no sea Elohim. Punto central también del trabajo de esta semana. La idolatría es sobre todo fundamentar la vida en otra cosa que no sea Elohim. Muchas veces uno no es consciente de que tiene fundamentada la vida en cosas que no son Elohim. ¿Cómo saber eso? Por las preguntas anteriores. Porque cuando alguna de las cosas donde he fundamentado en mi vida ya no está, se me cae la vida. Y lo único que siempre va a estar es Elohim. Entonces, uno de los puntos principales del trabajo espiritual es ver si uno tiene idolatría. Si estoy poniendo en el lugar de Elohim otra cosa. Y ese lugar se llama Yesod, el fundamento. El objetivo es deshacernos de nuestros falsos dioses y establecer a Elohim como el fundamento de nuestra persona y de nuestra vida. Vamos a tener que revisar si tenemos falsos dioses a los cuales estamos adorando. Cuando uno está en un trabajo espiritual intenso, pueden activarse algunas crisis de temas que uno tiene en su interior que no están totalmente trabajados. Y bueno, nunca una crisis muy agradable, uno se siente incómodo. Pero lo que siempre tenemos que tener claro durante una situación difícil es que no hay ninguna situación, por muy adversa que pueda parecer, o ningún tema personal, interno que uno tenga que resolver, que esté por sobre las fuerzas que tenemos en ese momento.
Es decir, la misericordia divina es tan grande que cuando viene una circunstancia adversa, lo que llamamos un karma, cuando se actualiza la ley de causa y efecto, y viene una circunstancia externa difícil, o se activa una crisis interior, como está todo tan perfectamente organizado, viene en el momento preciso en que uno tiene todas las herramientas espirituales para hacerle frente a esa situación. Solamente es el ego el que me hace verlo de la otra forma, como que la circunstancia es mayor a mis herramientas de ese momento. Pero donde nos tenemos que afirmar es en la certeza, en la emuná, en la confianza de que Elohim permite que se active el pago de una deuda kármica o la resolución de un tema personal cuando las herramientas espirituales están. Así que a los que están viviendo alguna situación difícil o se ha activado con este trabajo, tomen en consideración este principio cabalístico y los va a ayudar mucho cuando el ego lo va sumiendo ahora a uno en un estado como de desesperación y cree que no va a poder salir de ahí. Eso es una ilusión. ¿Por qué se dice que en Shabbat recibimos un alma adicional? No entiendo qué significa. Se refiere a lo siguiente. Nosotros tenemos 5 niveles del alma. En todos nosotros están presentes 3 niveles, que son la Neshama, el alma superior o la mente superior, el Ruach, la mente emocional, y el Nefesh, que está relacionado con la dimensión física. Hay otros 2 niveles, que son Hayá y Yehidá, que son niveles de nuestra alma, pero que son de mucha frecuencia vibratoria, de un nivel de conciencia muy elevado. Entonces, muchas veces, vamos a poner, en la mayoría de las personas, esos niveles de conciencia no se activan nunca, porque requieren un trabajo espiritual para acceder a ellos. Podríamos decir que ahí están los niveles de conciencia de la iluminación. En Hayá, la iluminación; en Yehidá, Mashiach. Esos son los niveles asociados a ello. Son elevados niveles de frecuencia vibratoria. Entonces, lo que ocurre en Shabbat es que esos niveles del alma se acercan a nosotros, vamos a ocupar esa metáfora, se acercan a nosotros, dado las condiciones energéticas del Shabbat, un tiempo de luz por excelencia, y que uno está dedicado ese día a la conexión espiritual. Esos niveles del alma se acercan a nosotros para nosotros poder conectar con ellos. Entonces, imaginemos lo siguiente, es como si esos niveles del alma bajan, se acercan a nosotros, y si ven que nosotros estamos consagrando ese día a la conexión espiritual, podemos tomar conexión con ellos y alcanzar niveles de espiritualidad elevado. Pero si van descendiendo esos niveles del alma, acercándose a nosotros, y ellos ven que nosotros no estamos santificando ese día, estamos con mucho estrés, estamos haciendo cosas de la semana, estamos en el supermercado, estamos arreglando cosas de otro tipo, entonces ellos dicen, bueno, no es este el Shabbat, y vuelven a elevarse. Entonces, a eso se refiere. Más que un alma adicional, como que se va a meter dentro de ti el alma de otra persona, es tus mismas dimensiones superiores que se acercan para ver si tu conciencia está compatible con esa frecuencia vibratoria de ello. Ese es uno de los grandes regalos del Shabbat. Y por eso es muy lamentable que uno no aproveche esa oportunidad. Es decir, si lo miramos así, cada Shabbat es una tremenda posibilidad de alcanzar la iluminación. La enseñanza cabalística es que los ángeles son conciencias espirituales que están destinadas para cumplir una misión.
y ellos no pueden no hacerla. En ese sentido, no tienen un libre albedrío. Entonces, el ángel que fue creado para hacer, para esa misión, de hecho, ángel es mensajero. Entonces, un ángel fue creado por Elohim para una misión. Ese ángel la va a cumplir sí o sí. No va a estar pensando como que le da pena o que sería bueno. Los ángeles, por ejemplo, que tienen que ver con el rigor para cumplir, por ejemplo, las leyes del karma, ellos están destinados a eso. No pueden no hacerlo. Esa es una característica del mundo angelical. Los ángeles creados por el Creador. Lo que sí enseña la Kabbalah es que nosotros en nuestra conciencia, con nuestras palabras y nuestras acciones también creamos ángeles. Y si con nuestras palabras y con nuestras acciones negativas, por ejemplo, el odio gratuito hacia otra persona o la mala boca, eso genera ángeles. Nosotros podemos crear ángeles y esos son los ángeles caídos, los ángeles generados por nosotros a partir de nuestra conciencia. Pero los ángeles creados por el Creador están hechos para una sola cosa y ellos no tienen la libertad en ese sentido de ir contra. Hay un orden. El pensamiento genera la emoción. Y la emoción va a generar la conducta. Ese pensamiento, ¿de dónde debería venir para que haya equilibrio? Es de la Neshama, de la mente superior. Tiene que haber un equilibrio entre nuestros niveles del alma. La Neshama, la mente sabia, debe controlar a la mente emocional, que se llama Ruach. Y el Ruach debe controlar al Nefesh, que es la dimensión del alma relacionada con el cuerpo. Cuando eso no ocurre, cuando la Neshama no controla el Ruach, la mente emocional, puede generar pensamientos contrarios a lo divino. Esa mente emocional, ese pensamiento, va a generar una emoción en relación a ese pensamiento y ese va a terminar en una acción generalmente. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio? El trabajo espiritual, la meditación, el estudio, la reflexión, justamente lo que hace es equilibrar, alinear los niveles del alma, los 3 niveles del alma. Cuando eso ocurre, yo empiezo a vivir de acuerdo a la voluntad divina. La voluntad divina se manifiesta a través de mis acciones y cuando eso ocurre, pueden acercarse a mí los niveles superiores del alma y ahí alcanzar estados de iluminación mayor. ¿Los vicios son de alguna forma idolatría? Los vicios son esclavitud. Por ejemplo, no sé, un vicio de la droga o del alcohol o del sexo, te controla a ti. Tú no tienes la fuerza de tu ruach, de tu mente emocional, no tienes el koach ruach para decirle que no a ese apetito que viene del cuerpo, del nefesh, del alma animal. Entonces, tu ruach no tiene fuerza, el nefesh le propone algo, le dice que vaya en busca de esa adicción, la persona entonces no tiene fuerza para decir que no. Y se transforma entonces en un adicto a eso. Entonces eso se llama más bien esclavitud. Ahora, esa esclavitud no necesariamente tiene que ser la droga o el sexo. Uno puede ser esclavo o adicto
adicto a una forma de responder ante la vida. Por ejemplo, una persona que vive como víctima es adicto a ese estado mental. Uno se va haciendo adicto, es decir, no le puede decir que no en algún momento a ese estado y responde desde ahí totalmente controlado por eso. Entonces, en ese sentido, cada vez que nosotros no podemos controlar algo de nosotros, un estado mental, emocional nuestro, y repetimos constantemente ese patrón, es que estamos siendo adictos de eso. Incluso fisiológicamente hay una serie, incluso químicos, de neurotransmisores a los cuales uno se hace adicto, porque cada vez que yo respondo, por ejemplo, con la rabia, hay toda una cosa fisiológica y yo me voy acostumbrando, me pongo adicto a responder de esa manera y soy esclavo de eso. Entonces, el trabajo espiritual me va liberando todo lo que es Pesaj y lo que significa la liberación es ir saliendo de eso. La alquimia, por ejemplo, la alquimia mental es un proceso de liberación o salida de la adicción. La idolatría más bien es cuando tú fundamentas la vida en otra cosa. Cuando tú dices, por ejemplo, a mí me da la seguridad mi dinero. Cuando yo resuelva esta falta de dinero, ahí voy a realizar mi misión. Cuando se arregle esto, entonces estás poniendo el fundamento, tu seguridad o tu firmeza de la vida en otra cosa que no es Elohim. Eso es la idolatría. Por eso es muy sutil, porque cuando uno fundamenta en otra cosa, posterga su misión, posterga la voluntad divina en función de aquello que está fundamentado. Lo que decía el ejemplo. Entonces, cuando se me arregle esta situación financiera, yo voy a empezar a meditar, por ejemplo. Voy a empezar a hacer bien con el prójimo. Cuando se arregle esto, es al revés la cosa. Voy a fundamentar en Elohim. Voy a cultivar mi vida espiritual para que se me resuelvan las otras cosas. Maestro, una persona que es profesional como un médico, por decirlo así, y no conoce ni practica ninguna espiritualidad, ¿se le puede llamar una persona inconsciente e ignorante? Puede ser ignorante o inconsciente, claro, en el área de la espiritualidad, ¿cierto? Es muy experto a lo mejor en su campo clínico. Ahora, ignorante se le llama en el trabajo espiritual a la persona o que desconoce las leyes divinas o que, aun conociéndolas, no las sigue. Más bien ahí se le llama necio. El ignorante es el que desconoce las leyes divinas. El necio es el que conociéndolas no las sigue. Entonces sí, puede haber una persona que sea muy instruida en algo y espiritualmente ser muy ignorante. Que tú le digas, por ejemplo, mira, existe la ley de causa y efecto en términos espirituales, o eso se debe, por ejemplo, esa enfermedad se puede deber a que esa persona esté repitiendo un patrón mental de rabia y eso le afecta en el cuerpo, y a lo mejor una persona que no está iniciado en estos conocimientos lo va a encontrar lo más ridículo que hay. Esa persona es ignorante en las leyes espirituales. ¿Cómo logramos aumentar nuestra fuerza de voluntad para hacer lo que nos toca hacer y materializar las acciones correctas que nos enseña nuestra alma? ¿Cómo? La pregunta es cómo, ¿cierto? Con mucha paciencia, mucha dedicación y haciendo todos los días un ejercicio de concreción con respecto a lo que tú quieres trabajar. Porque la voluntad es una energía para poder concretar algo. Entonces tú dices, quiero lograr esto.
entonces desde mañana empiezo a hacer esto. La voluntad es esa energía que te permite pasar de tu intención a la acción. Hemos visto que el Satán, el adversario, el ego, nos bloquea en la voluntad. No nos bloquea en la intención. Nos bloquea en la concreción, en la acción. Al Satán no le interesa que nosotros decidamos ser, por ejemplo, proactivos en la espiritualidad. Dice, bien, dice el Satán, me parece bien. A donde nos va a bloquear es en la concreción. Cuando tú quieras pasar eso a una acción concreta, por ejemplo, de perdonar a tu prójimo, ahí no te va a dejar y va a faltar la voluntad para hacerlo. ¿Cómo se logra la voluntad? Repitiendo, repitiendo, repitiendo todas las veces, obligándote a ti misma. Ahí se requiere mucho la fuerza, la fuerza de voluntad se llama, pero la fuerza de la Geburá también, de obligarte a hacer algo aunque no quieras en ese momento. Si logras hacer algo a pesar de que no lo quieras hacer, sabiendo que te hace bien, pero no lo quieres hacer, y lo logras hacer, esa es una forma concreta en la cual debilitas tú la fuerza del ego y fortaleces tu voluntad. Entonces hay que meditar y aplicar con paciencia. Eso al final va a lograr la fuerza de voluntad. La meditación siempre tiene que terminar con una acción. Siempre. Por eso una meditación siempre tiene un objetivo práctico. Nosotros no meditamos para relajarnos. La relajación es una parte de la meditación. Meditamos para construir nuestra realidad, para hacer nuestra alquimia. Entonces, tú tienes una intención y siempre la meditación, que en la meditación tú estás mirando, estás creando en tu mente lo que quieres lograr. Entonces tú estás mirando en tu mente, por ejemplo, que estás sana de una enfermedad. Bien, lo ves, lo vives internamente en la meditación. Terminada la meditación, toda tu vida, todo lo que hagas ese día, tiene que ir en función de tu sanación, de tu estar sana. Por ejemplo, si yo hago una meditación en la cual me veo sano, tengo un cáncer al pulmón, y salgo de la meditación y enciendo un cigarro, no tiene ningún sentido. Desde el día que hiciste la meditación, tú dices, no fumo más, boto los cigarros. Ahí se produce la disociación, en la cual uno cree porque está meditando, como como una cosa natural, va a desencadenar en la acción. La meditación es como una recepción de luz, es tu voluntad la que va a utilizar esa luz para hacer una acción. Entonces, uno dice, pero es que yo he meditado tanto y no me he sanado. Ya, pero tus acciones ¿están en consecuencia con tu sanación? Si tú descubriste que esa enfermedad se debe a tu rabia o a tu resentimiento, ¿sanaste tu resentimiento? ¿O cada vez que ves a esa persona vuelves a alimentar ese resentimiento? Entonces, no le eches la culpa después a Elohim porque sigue enferma. Es tu decisión. No estás utilizando la luz para una acción. Así funciona.
Si en alguna ocasión el ego me hizo pensar que la situación que estaba atravesando era demasiado difícil para superarla y llegué a pensar en el suicidio como una solución, ¿qué puedo hacer para rectificar esos pensamientos oscuros? Bueno, primero dejar de pensar en lo que pasó atrás. Lo que fue, ya fue. No culparte nunca más de esos pensamientos o de eso que tuviste. Y empezar de aquí para adelante a fundamentar lo que estamos hablando esta semana. Empieza a fundamentar tu vida en Elohim. Lo que pasa es que el fundamentar en Elohim te cambia todo. Porque fundamentar es como decir todo, todo lo recibo, mi piedra angular, todo lo recibo, todo mi piso firme es Elohim. Para nosotros también está vinculado con la enseñanza de Yeshua. Yeshua la piedra angular. Todo lo que es Elohim y su Mashiach es nuestro cimiento. Cuando tú vives así, te cambia toda la vida. Porque si Elohim es tu cimiento y tú estás fundamentado en sus leyes, es decir, tú estás viviendo de acuerdo a su instrucción, no hay nada que te pueda dañar. No hay nada que pueda ser superior a ti. Nada. Entonces te cambia toda tu manera de entender la vida. Tú tienes la fuerza de Él porque es tu fundamento. Mi consejo es fundamenta tu vida en Elohim, entrega, eso tiene que ver con entregar tu vida a Él, hacer la opción real de vivir de acuerdo a su instrucción, y eso va a cambiar tu forma de cómo te ves a ti misma, cómo ves las circunstancias y cómo ves las dificultades. Vas a verlas todo siempre de una forma en que es posible para ti vencerla porque tu fuerza viene de Él. ¿Puede uno ayudar a sus seres amados a no mentir ni hablar groserías? Sí, puedes ayudar primeramente tú no mintiendo y tú no hablando groserías. Entonces, si tú eso ya lo tienes incorporado a tu vida, te da una autoridad. Y desde esa autoridad, tú le puedes sugerir a tus familiares que no hablen ni mentiras ni garabatos, porque eso no les ayuda a generar una energía limpia. ¿Por qué la enseñanza rabínica dice que la idolatría es un pecado que es preferible morir que hacer idólatra? ¿Cuál es la enseñanza cabalística de este principio o mandamiento? Es que la idolatría es muy grave porque tú pones en el lugar de Elohim a otra cosa que no es Elohim. Y cualquier otra cosa que tú puedas poner en el lugar de Elohim no te va a dar lo que necesitas para alcanzar la plenitud y el shalom para el cual fuimos creados. Ninguna cosa. Si tú pones en tu corazón como tu Dios, porque eso es la idolatría, ¿cierto? Colocar en vez de Elohim a otro Dios. O sea, si tú estás adorando otro Dios, el dinero, el poder, la fama, una persona, tu familia, tus hijos, tu empresa, tus logros, tu nombre, cualquier cosa, esa idolatría, ¿por qué es tan grave? Porque te estás yendo hacia la muerte. Y Elohim lo que quiere es la vida. No es que sea grave porque Elohim se enojó porque tú lo sacaste de su trono. Nuestra idolatría a Él no lo afecta. Pero así a nosotros sí nos afecta. Porque empezamos a caminar hacia la muerte. Y nosotros tenemos el árbol de la vida. Empezamos a comer del árbol de la muerte. La idolatría es muy grave por eso. Porque fundamentamos la vida en algo que es falso. Empezamos a vivir en la mentira. Y eso sí o sí nos va a llevar al sufrimiento y a la muerte. Entonces por eso tenemos que morir. ¿Qué significa morir? Morir a esa conciencia. Tenemos que
el idólatra tiene que morir. Nuestra conciencia idólatra tiene que morir. Es decir, si yo fundamento mi seguridad, mi estabilidad en el dinero, tengo que morir como idólatra a eso y fundamentar en lo correcto. ¿Qué es lo correcto en ese ejemplo? Que el dinero me viene de Elohim. Él me va a dar siempre lo que yo necesito. Pero mientras yo me desconecte de eso y me conecte con que yo me voy a proveer del dinero, entonces cambié el foco. Y ahí entonces me hago idólatra de mí mismo y del dinero. De Elohim nos viene todo. La oración de un justo o justa, tiene mucha fuerza. Esa es una de las razones por las cuales crecer espiritualmente y ser virtuoso. Mientras más virtuosos somos, mientras más puros estamos del ego y más encendido nuestro árbol de la vida, más rápido responde el cielo a nuestras oraciones. Y ese es el principio de la mesianidad. Porque finalmente, ¿qué hace el Mesías? Es desarrollar toda su virtud para la salvación del mundo. ¿Qué piensa del diezmo y la ofrenda? Bueno, yo lo sigo, le doy el diezmo a mi maestro y creo que es una forma de mantener las finanzas sanas, como Jacob, cuando le dice, si tú me das todo esto, yo te voy a dar el diezmo de todo. En la tradición que yo recibí, sí es muy válido, es una forma de estar en armonía con el tema material, y yo lo practico con mi maestro. Yo le doy el diezmo de lo que recibo de ustedes, va para él, y desde que lo hago, nunca me ha faltado nada, todo lo contrario. Al hacer mis meditaciones, al hacer mi guerra espiritual, orando y leyendo la Biblia, ¿estaría limpiando todos los pecados de mi alma? No, todavía no. Para borrar los pecados de tu alma, tienes que hacer la teshuvá. La teshuvá, las meditaciones, tus estudios, tus reflexiones son el combustible, te estás abasteciendo de la luz. Entonces uno dice, yo quiero borrar mis pecados, mis faltas. Esa luz tienes que invertirla en tu teshuvá, que es tu arrepentimiento, tu petición de perdón a las personas que has dañado y tu reparación del daño causado. Y tu decisión de no volver a cometer más esa acción. Cuando tú haces el proceso completo de la teshuvá, has nacido de nuevo. Esas energías densas entonces que tenías tú que recibir un pago kármico o tenías una deuda kármica, se borra. Ahí sí que se borra, porque la teshuvá tiene ese poder, borra esa deuda kármica. Pero tienes que hacer la teshuvá. La meditación no lo borra, el estudio no lo borra. Lo que lo borra es la teshuvá. Lo que pasa es que por defecto no somos virtuosos. La ceremonia sin alma no te sirve para nada. Exactamente, si tú estás pensando en una ceremonia o en un ritual sin alma, no te sirve para nada. Pero una ceremonia o un ritual, una meditación, un ritual con alma, con intención, con kavaná, sí eleva tu conciencia. Sí recibes la luz. Un ritual sin conciencia
no recibes la luz. Es como un cadáver, un cuerpo sin alma. Pero un ritual con conciencia, recibes luz, es una vasija que recibe luz. Y lo que necesitamos es fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual se logra entonces cuando la vasija se llena de luz, y eso tú lo inviertes en una virtud. Pero finalmente, en la medida que tú te vayas haciendo más virtuosa, lo más probable es que ya necesites menos el ritual, porque ya va a ser como natural en ti la respuesta virtuosa. Pero aún así, los iniciados de las grandes órdenes místicas siempre han conservado sus rituales por la importancia que tiene en la elevación de la conciencia. ¿Cómo sé que se realizó bien mi meditación? Porque tienes paz. Tienes paz en el corazón y tu vida empieza a cambiar. Es decir, reaccionas diferente ante las circunstancias, actúas diferente. Si yo medito, termina la meditación y sigo estresado, angustiado, ansioso, no me sirvió mucho. Si hago la meditación, salgo en paz y digo, hoy, qué agradable la meditación, quedé cargadito de energía y muy en paz. Pero no cambia mi vida y yo reacciono de la misma manera, no me está sirviendo la meditación. ¿Cuál es el amén de la meditación? La acción. El amén de la meditación es la acción. Estoy meditando para, por ejemplo, esta semana liberarme del ídolo que tengo de esto. Hago la meditación y en el día respondo diferente al día de ayer. Empiezo a hacer cosas diferentes, a pensar diferente y a actuar diferente. Ese es tu amén de la meditación. La meditación termina en una acción. Voy a meditar para perdonar a mi prójimo. Hice la meditación, terminó la meditación, tomé mi celular, llamé a la persona y le digo, juntémonos mañana a conversar, se juntan, oye, te perdono por lo que me hiciste. Amén. Ahí terminó la meditación. Mientras no ocurra eso, todavía estoy en el mundo espiritual. No estoy trayendo el reino.